va a ser 7 años atrás, en febrero del otro año. Salí de Perú. ¿Qué sé yo? ¿Viste cuando las personas quieren darle un sentido a su vida o se cansan de la rutina? Y es como que un día me levanté y dije, me voy. Llegué con un brazo adelante y otro atrás. Mi idea era de trabajar, estudiar. Quizás un poco egoístamente pensaba en que iba a trabajar, tener mi casa. Dije, bueno, trabajo, estudio, tengo lo mío y voy a Perú y visito a mi familia de vez en cuando, puedo llevar a mis hijos. Pero jamás me imaginé que en este lugar tenía algo que hacer muy grande. ¿Y esto de quién es? ¿Tuyo? A ver, hijo, vení. Cada una. Hola, decirles. Ay, mi vida. Y jamás pensé iba a dejar todo por lo que hemos logrado, el comedor. Dejé todo. Empecé a estudiar, trabajaba y luego de la meta de 3 años pude comprar este terreno. Fui a traer a mis hijos, en la cual que mi hija ya tenía un bebé. Y cuando llegué tenía a mi hija que tenía al nene y bueno, me puse todo en el hombro, a mis 2 hijos y a Gabriel que tiene 3 años y medio. Me los puse en mi espalda y bueno, crucé los Andes con ellos. Lunes, miércoles y sábado, los chicos saben que estamos. El otro día, miércoles pasado, llovió y estábamos una compañera y otra, éramos 3, y sacamos la leche con pan que habían donado las panaderías. No importa que no hayan venido todos, pero así hayan venido 10 o 20, para mí ya es, yo ya cumplí. Me siento conforme, me siento bien porque siento que hago lo que me corresponde, lo correcto. Tenemos un taller que es de violencia de género, que es lo que se llama Espacio 8 de Marzo, por una experiencia familiar que tuvimos, que sufrió mi hija de la violencia de género. Entonces ella, al cortar esa cadena, ella decide hacer algo porque muchas mujeres estaban muriendo. Entonces yo le apoyo en esa decisión, me acerco a la salita, hablo con la asistenta social y le digo que por favor me ayude a abrir acá un establecimiento para dar informe a las mujeres. Blanquita. Bueno, pero está buena, che, Blanquita. Pasé muchas cosas. En este barrio, los vecinos que cuando llegué tuve problemas, vinieron, me rompieron todo el vidrio y yo lloraba y decía, odiaba, sufría. Me pasó cosas maravillosas cuando dejé de pensar en mí, cuando dejé de llorar por mí y cuando realmente empecé a hacer algo útil para la sociedad. Ahí cambió mi vida. Entonces cuando dejé el yo y entregué totalmente todo a 100%, la vida me empezó a dar lo que yo estaba dando. Y ahora soy feliz. Y después de 2 años, casi 3 años, esa persona que en un momento tuvimos problemas, me tocó en la puerta y me dijo que necesitaba un consejo mío, imagínense. Hay mucha voluntariedad acá, las compañeras, las vecinas, que donan su tiempo sin a cambio de nada, porque se humanizan, porque es imposible de no humanizarte cuando ves a una criatura sin zapato o en un frío sin ropa, y es como decir, ¿cómo no te podrías humanizar con ese tipo de situaciones? O sea, no podés ser tan duro de corazón para no sentir nada. Ellas vinieron un día y dicen que se fueron a sus casas traumadas en el aspecto de que a veces vos te quejas por una pavada porque no te pudiste comprar una zapatilla de marca, cuando hay otros pibes que no tienen que comer. ¿Me entendés? O sea, y te quejas por pavadas. Entonces, y cuando hay otro que te pide un pan. ¿Qué le pasó? ¿Está mal? No sé por qué no venía. Hoy come asado.
Ustedes son infaltables, chicas. ¿Cuántos hermanos son? Somos 6, está viniendo con nosotros un primo. Ah. ¿Y el 5 primo? más 1. No sé, más uno, nena. Ah, 7. 7. Más 1 Son integrado. 7. 7, ¿no? Sí, Aparte de mamá y papá. En casa son 8, 9. serían 9. Claro. Bueno, ¿y eso les alcanza? Sí, a veces mi mamá le da lo más chiquito y hace otras cosas para más tender. Sí, siempre pasa eso. Sí, María, te iba a pedir la leche si no tenés Ah, con mi bueno. hermanita. Quisiera que en otros lugares, que donde haya pobreza, realmente hubiese esta fuente donde que realmente pudieran sacar adelante. No un comedor exactamente, pero al menos gente que trabaje. Porque ahí sí, porque este país podría cambiar con gente que se une y trabaje, porque no hay otra forma. Pero hay gente buena, muy buena, así que yo siempre digo que tengo que morir o el día que me vaya de este mundo va a ser por una buena causa. O sea, mi muerte no tendría que ser en vano, o sea, tendría que ser por una buena causa, porque hice algo bueno, porque hice algo útil en la sociedad y porque realmente hice lo correcto. Ha habido momentos en que he tenido problemas y es como que salgo y sigo enfrentándolos de la mejor manera. Si me miraron mal, yo les sonrío, que les vaya bien en la vida, que sean felices, en serio, porque las personas que son felices no molestan a nadie, son felices, sonríen. Y las personas que son infelices viven todo el tiempo, como le digo yo, viven todo el tiempo buscando la manera de tener felicidad, pero no encuentran ese ritmo o no encuentran qué es lo que realmente les falta. Y hay muchas cosas que podés hacer, muchas cosas. Sobre todo humanizarte. Vos humanizate. Empecé a hacer las cosas bien. No necesitas tener mucho dinero para hacer las cosas bien, ¿eh? Porque el dinero no lo es todo. Es más, el dinero es un complemento de tu vida. Pero vos sin el dinero respirás, tomás agua, te reís. Y eso no te lo da el dinero. El dinero te lo ganas, sí, pero no es una base de tu vida. El dinero, o sea, hay gente que están tan desesperadas por el dinero y trabajan y no disfrutan de lo maravilloso que tienen. Quieren un auto de último modelo, pero no disfrutan lo lindo que es caminar, que es hermoso respirar. Es hermoso respirar, caminar y sonreír. Eso es lo más hermoso. Y yo practico todos los días esa consigna. A mi familia, a mis hijos, no me desespero por nada. Cuando no tengo nada para dar a los chicos, al día siguiente aparece. No me falta tampoco. Siempre hay algo. Siempre hay algo y vivo muy muy tranquila, o sea, y eso se contagia en ellas. Y acá ella se viene porque en casa, para no estar encerrada, viene y se siente bien. Y se van a su casa con una gran sonrisa porque saben de lo que están haciendo es para los chicos, para el futuro de este país. Porque el mundo es pequeño, imagínate que vos le queriste al nene, mañana más tarde, de aquí a 10 años, se lo vuelves a acusar. Quizás vos no te recordes, pero estoy segura que ese nene nunca se va a olvidar. ¿Todo bien? Bueno, para otra oportunidad. Vamos a hacer el día de la primavera también. Para los chicos, ¿sí? Chao, mi amor. Así. Ven acá. Aparte de que, como le digo, que se le da la comida también, se le da la leche cuando piden, porque no hay en las salitas, no las encuentran. Y bueno, hay un lugar que me donan, otros me donan, y bueno, siempre cuando vienen a pedir. Y cuando alguien te pide una leche, son cosas básicas de un hogar que no directamente no puedes negar a nadie. Es una criatura, un bebé, en casa son como 9 a 10 miembros y como dicen, lo dan a los chiquitos y lo más grande es. Y esa es la idea, de seguir tomando forma del mejor lado, que es el corazón, con amor. Porque si vos no haces con amor, no haces con convicción, no tenés vocación, o simplemente no te gusta y lo querés hacer para aparentar, estás perdiendo tu tiempo porque no va a tomar forma hasta que vos no tomes conciencia. Cuando vos tomes conciencia de las cosas, de tus actos, recién va a tomar forma todo. Recién el universo empieza a conspirar para que todo tome forma. Porque la palabra amor es lo más preciado que hay en este mundo y por amor uno pasa muchas cosas. Sin amor no se podría.
Porque las chicas que están viniendo acá a dar su tiempo, si no tendrían amor, no estarían acá. Sinceramente, no estarían acá. Así que es eso, es el amor al prójimo. El amor al prójimo, el amor a muchas cosas. Eso, sin amor no se puede. Porque esa es la base para mí. Es como los que creen en la Biblia, en religión. Es como Cristo o Jesús entregó su vida por amor. Entonces es como que si nosotros estamos trabajando, lo hacemos por esa consigna, por amor. O sea, ustedes son chicos que están empezando y están estudiando porque aman lo que hacen. Aman su profesión, aman lo que... Entonces eso a ustedes les impulsa directamente. Entonces si a ustedes no sintieran o aman lo que hacen, no estarían acá. O sea, eso, dándole todo de su parte en esa profesión. Es amar lo que usted... Es un arte, el amor es un arte. El amor es un arte. Y es un arte muy hermoso, muy preciado. Que cuando lo descubrimos, es lo más hermoso que tenemos. Y el sueño, como digo yo, es que esto de acá tenga un piso, un techo, que tenga una enorme mesa, que los sábados o cualquier día puedan estudiar, tengan un apoyo escolar, los deberes del colegio. Nada, yo creo que van a terminar el documental y soy muy cagona realmente, llorona, emocionante, pero de alegría. Y estoy emocionadísima porque esto me abrió las puertas para que el comedor se hiciera conocido y para que la gente diera una mano. Se puso la mano en el corazón y empezaron a llegar todo tipo de gente. Y me hizo más feliz todavía, porque siento que no estoy sola. Y sentí que empezaron a darle en todo sentido. Y personalmente me encanta Coldplay porque tiene unos temas maravillosos y me encantaría que al final del documental, aunque sea un chiquitito, tenga un tema de Coldplay que realmente a mí me conmueve el corazón, me llena. Porque bueno, aparte, Fix You, creo yo, es como que cuando estemos en vida podemos hacer muchas cosas. Y nada, todos son bienvenidos. Y gracias a todos los que hicieron posible todo esto, el sueño de este comedor. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. And high up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were.